Caracoles de Oventi, zona altos de Chiapas, con su municipio rebelde, mandar y obedeciendo. Caracoles de Oventi, zona altos de Chiapas, con su municipio rebelde, mandar y obedeciendo. San Andrés, Sacanchen, con la radio comunitaria, con el nombre y apellido, la radio Amanecer. San Andrés, Sacanchen, con la radio comunitaria, con el nombre y apellido, la radio Amanecer. Todos juntos gritan viva la radio Amanecer. Viva nuestros compañeros caídos en el combate. Todos juntos gritan viva la radio Amanecer. Viva nuestros compañeros caídos en el combate. La radio Amanecer, FM de tu radio, con programas diferentes, con saludos y complacencias. La radio transmitiendo canción revolucionarias, con canciones de amores, música tradicional. Muchos cuentos y noticias con historias y mensajes. Todos juntos gritan viva la radio Amanecer. Viva nuestros compañeros caídos en el combate. Todos juntos gritan viva la radio Amanecer. Viva nuestros compañeros caídos en el combate. Los ecos de nuestra radio, los burgueses a temblar. Los ecos de nuestras armas, los gobiernos a temblar. La radio Amanecer sonará en nuestros pueblos. La voz de nuestros caídos sonará en todo el mundo. Todos juntos gritan viva la radio Amanecer. Viva nuestros compañeros caídos en el combate. Todos juntos gritan viva la radio Amanecer. Viva nuestros compañeros caídos en el combate. La radio Amanecer, FM de tu radio, con programas diferentes, con saludos y complacencias. Ya me despido cantando tropical de este radio, con el nombre y apellido, la radio Amanecer. La radio Amanecer, FM de tu radio, con programas diferentes, con saludos y complacencias. Ya me despido cantando tropical de este radio. Muy buenos días, pues les saluda a Sally Hernández Rodríguez, soy del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y con esta canción que escuchamos pues queremos abrir esta plática el día de hoy en un mes que es de muchas conmemoraciones
algunas pues de tristeza en esta memoria de la contrainsurgencia, pero también tenemos celebraciones de lucha y de organización desde los pueblos que construyen autonomía. Pues esta canción que se llama justamente Radio Amanecer, recordamos también que el día 13 de febrero fue el Día Internacional de la Radio, y entonces pues un abrazo muy grande a todas las frecuencias comunitarias, libres, universitarias y demás que acompañan al Fraiba en esta lucha también desde la libertad de expresión y desde la palabra. Esta mañana tenemos dos personas invitadas a distancia. Les queremos muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotras. Joaquín Pérez Gómez de PADUC, si nos das un saludo, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, mi nombre es Joaquín Pérez Gómez, del ejido Emilio García, municipio de Cocingo, Chiapas. Gracias. Pues justo el día de hoy PADUC está conmemorando 3 años de lucha por el territorio, y en unos minutos vamos a platicar al respecto. Y mientras te saludamos también Ivette Galván, ella es abogada de nuestros hermanas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro desde la Ciudad de México. Hola, Ivette. Hola, muy buenos días, Azalia, a todas las personas que nos escuchan, al compañero Joaquín. Es un gusto y un honor poder compartir esta charla con usted, y esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias por el espacio. Saludos desde el Centro Pro. Es un gusto que estén con nosotras. También un abrazo a mis compañeros y compañeras del Fraiba, quienes desde sus oficinas o desde las comunidades seguramente en algún momento nos escucharán y nos van a mandar saludos. También por ahí esperamos sus saludos. Decía hace un momento, bueno, hoy es el aniversario de PADUC. Es por ese motivo que organizamos esta plática a la que hemos llamado Paz sin militarización, en oposición al discurso oficial del Estado mexicano, que está impulsando una estrategia de militarización no solo en Chiapas, sino en todo el país, pues en una ideología de pensar que ante tanta violencia y tanta inseguridad, la fuerza militar es la solución. Pero bueno, vamos a ver justamente cómo las experiencias en distintos estados y en Chiapas mismo, nuestra historia, nos dice que los militares no han sido la solución ni a las violaciones de derechos humanos ni en la construcción de un proceso de paz. Entonces, Joaquín, platícanos qué es PADUC, cómo nacen, cuál es su lucha. Ok, sí, gracias, ante nada. Pues sí, la organización PADUC nace un 18 de febrero del 2018. Nos organizamos debido a toda la injusticia, a toda la corrupción que veíamos para salir a la ciudad de Palenque, Chiapas. Anteriormente, nuestros hermanos y hermanas, para trasladar sus productos, ya sea maíz, frijol, éramos víctimas de extorsión de parte de las diferentes corporaciones, de los 3 órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, porque siempre exigía de un pago como una cuota para poder llegar a la cabecera municipal. Cuando realmente los productos del campo son productos de uno mismo, no es ningún producto ilícito. Únicamente queremos y seguiremos insistiendo que nos permitan trabajar de manera lícita. Debido a eso, en una ocasión también fue detenido dos jaulas de ganado, donde los militares decían que todo ese ganado era ganado robado. Inclusive fue llevado a Zapata, a parte de Tabasco. Querían prácticamente quedarse con todo el ganado. Ahí fue donde se empezó a organizar la gente para rescatar, comprobar realmente con papeles, con constancias de las comunidades, de que ese ganado no era robado, era ganado producto de nuestros compañeros, nuestras hermanas y hermanos. Entonces es allí donde nos empezamos a organizar ya cansados de tanta extorsión, que por cierto eso no termina, aún continúa, pero como organización nos organizamos ahora. Estamos
en más de 7 municipios, más de 165 comunidades de 7 municipios. Está Palenque, Chilón, Salto de Agua, Ocosingo, Benemérito, La Libertad, que estamos organizados comunidades. Por esa razón, debido a eso que pasó en el 2018, a nuestros compañeros quienes estaban al frente fueron denunciados, a pesar de que se hizo un documento donde no iba a haber represalia, porque también ahí, cuando nos empezamos a organizar en el crucero Chancalá, los militares infiltraron a una persona camuflajeada como persona civil para escuchar qué es lo que planeaban nuestros compañeros. Ahí se dio cuenta la gente, se llevó a la base que es elegido Albino Corzo, que es nuestra base ahora como PADUC. Se invitaron las demás autoridades para que llegaran a esa comunidad y hacerles ver de que esa persona que estaba ahí, que nos esconde todas las personas directamente quienes eran los líderes, vamos a llamarle así, los representantes de cada comunidad. Llegaron las autoridades, se entregó esa persona, no se pidió ningún rescate, no se pidió ningún dinero. Únicamente en eso se hizo un documento de no iba a haber represalia en contra de nuestros representantes. Sin embargo, hasta el día de hoy se continúa con la demanda en contra de nuestro representante general. No respetaron el convenio firmado en ese momento. Sin embargo, ellos nos trataron de intimidar porque en ese momento allí en la base metieron más de 200 carros de militares con más de 1,000 elementos entre policías federales, policías ministeriales, estatales y de diferentes zonas militares, atentando contra la vida de más de 130 comunidades en aquel entonces. Ahora ya somos más. Entonces, por esa razón, como pueblos autónomos, lo único que queremos es que se nos respete nuestros usos y costumbres, que nos respeten nuestro trabajo lícito, que estamos buscando una manera de cómo salir adelante. Eso más o menos a grandes rasgos. Sí, desde el inicio de su organización, ustedes han denunciado pues esta incursión militar, vigilancia, hostigamiento, que fue creciendo conforme ustedes también fueron aumentando su capacidad de organización. Y como decía, son más de 169 comunidades de pueblos originarios de 7 municipios quienes se organizan desde la autonomía en defensa de su territorio y están diciendo no a la militarización. Recordamos que uno de los casos que acompaña PADUC es el de un joven que fue asesinado, ejecutado extrajudicialmente en Macuspana, Tabasco, también por elementos del ejército mexicano. Digamos, la lucha que ustedes han tenido ha sido pues bastante importante. Si nos mencionas en este momento, con el despliegue de la Guardia Nacional en varias partes del estado de Chiapas, si ustedes han visto el incremento de población, el incremento de integrantes de la Guardia, del Ejército o más Policía Federal, y justo en este contexto de estos 3 días que están celebrando su aniversario. Sí, es lo que se está viendo aquí en la región donde estamos, en la región fronteriza sur, que ha habido un gran despliegue de la Guardia Nacional. Sin embargo, lejos de ayudarnos, eso intimida más a nuestra gente, porque aquí donde estamos ha habido robos, ha habido cosas que hacen personas, y se ha visto la experiencia que se ha dicho, se le avisan a la Guardia Nacional, ellos dicen que no se puede meter en eso. Entonces, para nosotros, no estamos, por decirlo así, a favor de que se siga militarizando nuestra región. ¿Por qué? Por la experiencia que tenemos, de que pues eso a veces es la misma, como dice por ahí, es la misma, están solamente disfrazados. Siguen siendo las mismas personas, siguen siendo sus mismas actitudes de, en vez de ayudarnos, pues no nos apoyan cuando realmente lo necesitamos. Así es que nosotros vamos a seguir insistiendo a que no seamos militarizados en nuestras comunidades, que nos respeten nuestros usos y costumbres.
esta celebración que tienen desde el día de ayer, el día de hoy y mañana. ¿En qué consiste su celebración por los 3 años de PADUC? Se encuentra en una comunidad de Palenque y justo están en medio de los festejos por el 3er aniversario de PADUC. Me parece que tienen ahí actividades diversas, Joaquín. Así es, tenemos eventos deportivos de básquetbol y de fútbol. Y el acto político social lo van a conmemorar el día de mañana. ¿Qué se espera en cuanto a la participación de la población y el mensaje que van a dar? Efectivamente, mañana va a ser el día, precisamente vamos a tener un acto invitando a todas las comunidades a que asistan con nosotros y vamos a recordar más que nada el 3er aniversario de la incursión militar, donde vamos a demostrar que como pueblos indígenas tenemos derechos a defendernos, a no ser intimidados en nuestro propio territorio. Y precisamente tendremos la compañía de los compañeros ahí de la Fraiba que siempre han estado al lado de nosotros, en cual se lo agradecemos, llevándonos más que nada por el buen camino, por el respeto a nuestros derechos humanos. Pues muchas gracias, Joaquín. Vamos a estar esperando con toda la emoción la palabra que seguramente pues siempre publican un comunicado escrito y también suelen enviarnos las fotos, algunos videos que estaremos desde las redes del Fraiba difundiendo para acompañarles a distancia pues en este nuevo contexto también de cuidado de la salud. Les mandamos un abrazo a todas las mujeres, niñas, niños, hombres que integran el PADUC y pues larga vida a su organización autónoma. ¿Tienes algo más que decir, Joaquín? Pues sí, pues más que nada agradecerle la invitación e invitar a darnos a saber ante el gobierno federal, ante los 3 órdenes de gobierno, que nosotros somos una organización respetuosa, una organización que nosotros no nos involucramos en política porque sabemos que esto genera divisiones. Y único, recordarle más que nada a nuestra autoridad federal que uno de los compromisos de campaña que decía era que los militares deben estar en su cuartel, donde pertenecen. Ahora vemos todo lo contrario. Y también quiero agregar que nos solidarizamos a aquellos hermanos y hermanas que están en lucha por defender sus derechos. Lo que está pasando con los hermanos allá del municipio de Chilón, que por el simple hecho de estar en el poder, ellos pretenden pisotear nuestros derechos, pretenden hacer lo que ellos quieran porque están en el poder, cuando realmente se debe consultar con la comunidad, como está pasando con ellos. Nos solidarizamos con todos aquellos hermanos que están en lucha contra aquellos megaproyectos de muerte, sobre todo, y que saquen, si algo quieren realizar, que sea por consenso de las comunidades, ya que debemos de respetar esos, ¿cómo le diré? Nuestra autonomía como pueblos indígenas. Pues vamos a ver justamente un video muy corto que tomamos del Facebook del Modevite con las palabras del gobierno comunitario de Chilón y en voz de ejidatarios y población en Bachajón a propósito de la instalación de este cuartel de la Guardia Nacional allá en la región norte del estado de Chiapas. Okay. Somos pueblos originarios del ejido San Sebastián Bachajón. Manifestamos nuestra inconformidad de la instalación del cuartel de la Guardia Nacional en nuestro territorio, porque fue una imposición de las autoridades sin consulta previa e informada a los verdaderos dueños de nuestro territorio. Exigimos que el juez emita la audiencia para la cancelación de la construcción
ya que hasta el momento no hay una respuesta a nuestra petición. Viola nuestros derechos como pueblo originario del ejido San Sebastián Bachajón. ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue! Fue el segundo en aprobar la instalación de la Guardia Nacional en el mes de marzo de 2019, y para junio de 2020 en la entidad teníamos aproximadamente 2.641 elementos de la Guardia Nacional. Desde esas fechas pues se han instalado cuarteles y se piensan instalar todavía 24 cuarteles más para el año, bueno, en lo cual 2021 y 2022. Y justamente tenemos a Ivette Galván, abogada del Centro PRO, para que nos platique en términos de violaciones a derechos humanos lo que significa esta instalación de un cuartel en el ejido de Chilón. Ivette, sí, bueno, muchas gracias por estar aquí otra vez. Para quienes no empezaron desde el inicio, muchas gracias, Ivette. Al contrario, Azalia, un gusto estar aquí con los compañeros y las compañeras del Fraiba, con el compañero Joaquín, partir por un reconocimiento a esta lucha comunitaria por la defensa del territorio frente pues a los estragos que se han hablado en torno al tejido comunitario, a las violaciones a los derechos humanos derivado de la presencia militar. Decir que efectivamente estamos en un contexto en donde, sin lugar a dudas, la creación de esta corporación civil llamada Guardia Nacional, porque constitucionalmente en el artículo 21 se creó con una lógica de ser una institución de carácter civil, disciplinada y profesional, que en la vía de los hechos, a través de la documentación de diversas organizaciones internacionales, mecanismos internacionales, hemos visto que en la vía de los hechos, pues es un cuerpo militarizado, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es un cuerpo militarizado? Porque a nivel, digamos, los mandos operativos de la Guardia Nacional y también los elementos que la integran pertenecen en su mayoría a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Es decir, de un 100% de la Guardia Nacional, un 80% está integrado por elementos castrenses. Y esto no es ajeno al estado de Chiapas, porque como lo mencionabas, Azalia, en primer lugar, la persona que está a cargo, el coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Chiapas, pues es un general que ha tenido una larga trayectoria en la Secretaría de la Defensa. Y también lo hemos visto en este despliegue de construcción de cuarteles generales de la Guardia Nacional que han sido pensados y ordenados en esta estrategia del combate contra la delincuencia organizada y son ejecutados por la Secretaría de la Defensa. Entonces, vemos cómo se está configurando una corporación que, si bien en el texto constitucional dice que es de carácter civil, de facto podemos sostener, derivado de una documentación seria y en la vía de los hechos, que es un cuerpo militarizado. Argumentos de organizaciones internacionales, bueno, entre ellas el PRO, pero no solo el PRO, Amnistía Internacional, Human Rights, o incluso la ONU, han hecho recomendaciones respecto a lo pues preocupante que es militarizar o mantener una estrategia de militarización nacional de la vida cotidiana. Hemos visto que la Guardia, específicamente en la frontera sur, se ha utilizado también para contener a la población migrante, violando derechos humanos de manera muy constante, ¿no? Vemos estos cercos, ¿no?, que se ponen
donde continúa también un discurso incluso de odio hacia los migrantes con un argumento de la seguridad nacional y cómo va creciendo, que en lugar de mandar pues enfermeros o pedagogos, psicólogos a atender población, porque no olvidemos que los migrantes que están cruzando, pues son incluso niños, niñas, mujeres, y desde luego muchos hombres, pero también que vienen en situaciones de violencia desde sus países y llegan a nuestro país y también enfrentan un contexto muy adverso. Y en esta estrategia que las organizaciones de defensa de los migrantes llamarían humanitaria, pues no existe, ¿no? Desde el Estado mexicano, y al contrario, se está implementando, por ejemplo, que la Guardia Nacional ha incluso hecho uso de gas lacrimógeno contra la población migrante, ¿no? Entre otras de las ya varias acciones muy específicas que desde las ONGs han estado vigilando respecto a la Guardia Nacional. Ivette, ¿cuáles son otros de los argumentos por los que las organizaciones no han aceptado ese discurso de una seguridad con la Guardia Nacional? Sí, precisamente tomando en cuenta lo que mencionas, Azalia, de manera muy atinada, sobre todo tomando en cuenta a la población migrante, pues se deja ver que esta lógica de operación de la Guardia Nacional responde mucho a la lógica del uso de la fuerza en corporaciones militares. Este modelo de seguridad militarizado en contraposición a un modelo de seguridad humana en donde se tome en cuenta un uso proporcional, que se garanticen los derechos de las personas, no únicamente a la ciudadanía, como lo mencionabas, de nuestro país, sino a todas las personas que están dentro de nuestro país, incluyendo a las personas migrantes. Entonces, este es un punto de alerta porque al tener esta lógica de militarización, pues se tiene una lógica de guerra que ha sido documentado a lo largo de muchos años y que es uno de los focos rojos que se están visibilizando en este momento y por los cuales sí tenemos que tener como en una cercanía constante ver cómo se están operativizando en la vía de los hechos las actuaciones de la Guardia Nacional. En 2021, para Chiapas existen, bueno, sí se instalaron cuarteles en Tapachula, en Villa Comatitlán, Acapetagua, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, pertenecientes a la 36 zona militar. Y en la 39 zona militar existen cuarteles en Marqués de Comillas, Las Margaritas, Comalapa y Ocosingo. Y hay cuarteles en Palenque y Pichucalco, además de Villaflores, Cintalapa y Chiapa de Corzo. Y bueno, en estos momentos uno de los más controvertidos es el cuartel en Chilón. Y bueno, en San Cristóbal también ya hay un avance en la construcción del cuartel militar. ¿Qué pasa también con los derechos colectivos de los pueblos originarios a la autonomía, a la libre determinación y al territorio, Ivette? Pues efectivamente, como lo marcas en esta descripción donde se están construyendo estos cuarteles generales, pues son zonas que efectivamente hay un tránsito muy, muy importante de personas migrantes, pero también una de las cuestiones importantes a resaltar es que están en territorios indígenas. Y en este sentido hay una vulneración muy importante a los derechos de las comunidades, que como lo mencionabas, en el caso del territorio del municipio indígena Celtal de Chilón, pues en estos momentos sí se está llevando a cabo la construcción de un cuartel general de la Guardia Nacional que efectivamente vulneró diversos derechos, entre ellos, como lo mencionaban los compañeros en el video que se estuvo al principio de esta conversación,
el derecho a una consulta libre, previa, culturalmente adecuada se violentó, pero también un derecho muy importante que es la no militarización de los territorios indígenas, que es un derecho que ha sido ganado a través de luchas dignas y valientes como las que mencionaba el compañero Joaquín al inicio de esta charla, y decir que en el artículo 30 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, dice que efectivamente los pueblos indígenas tendrán el derecho a que se les consulte cuando se pretendan establecer proyectos militares en sus territorios. Y este derecho fue vulnerado con la construcción de estos cuarteles generales de la Guardia Nacional en territorios indígenas, porque no se está llevando a cabo procesos de consulta óptimos para que la gente decida y pueda también exteriorizar las consecuencias, que son consecuencias no de estos últimos años, sino que históricamente han sufrido los estragos en sus familias, en su territorio y en sus comunidades de la presencia militar. Y es por eso que no solamente en la Constitución, en el artículo 2, está reconocido el derecho a que se les consulten, sino también en tratados internacionales está reconocido este derecho. Entonces, es importante tomar en consideración todo este cuerpo normativo, tanto nacional como internacional, para la instauración de este tipo de proyectos. También pareciera que estos cuarteles de la Guardia Nacional también se están instalando de manera estratégica en territorios de pueblos originarios que tienen una fuerte resistencia a megaproyectos del Estado mexicano y están sirviendo o pueden servir para hacer la contención, para hacer represión de estas luchas y resistencias. En Chiapas, una de las voces que han sido muy persistentes en decir no a la militarización, pues es justamente el Comité Samuel Ruiz en Chicomucelo, que tienen una larga trayectoria de luchar contra las mineras en esta zona. Entonces vamos a ver justo otro video donde desde Chicomucelo nos están refiriendo la lucha por el territorio que tienen desde el Ejido Grecia y también cómo se cruza esta lucha, las dificultades, la criminalización con la instalación de cuarteles en su región. Modevite en pie de lucha por la libre determinación y la autonomía de los pueblos originarios. A 22 de septiembre de 2020. A la opinión pública nacional e internacional, a las organizaciones no gubernamentales, a las diferentes creencias religiosas, a las organizaciones sociales, a las autoridades locales, estatales y federales, a los centros de derechos humanos y a los medios de comunicación. El movimiento en defensa de la vida y el territorio, Modevite, surge en el año 2013 en un contexto por la problemática del alcoholismo, división por partidos políticos y la reactivación de la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque. Ante esto, como organización de pueblos originarios, decidimos unir la fuerza de nuestra palabra para defender nuestro territorio. En estos años hemos mantenido el análisis y reflexión como pueblos, tomando diversos acuerdos para contrarrestar las acciones de muerte permanentes por parte del gobierno y las transnacionales. Entre estas acciones está el rechazo a los partidos políticos manifestado con el voto nulo, que realizamos en 2015 y reiterado en 2018. Realizamos votaciones internas por gobierno comunitario. De igual manera hemos manifestado públicamente nuestro rechazo a las empresas mineras, hidroeléctricas, la construcción del Tren Maya, así como la imposición de la Guardia Nacional.
como reiteradamente nuestro rechazo absoluto a la construcción de la ahora llamada Carretera de las Culturas. Ante la respuesta nula a nuestras demandas por parte de las autoridades competentes, hemos buscado una manera diferente de gobernarnos, como alternativa de un gobierno que oprime y destruye la vida y nuestro territorio, negociándolo y vendiéndolo al mejor postor. Modevite desde el 2016 va por un gobierno comunitario. Nuestro recorrido de lucha y resistencia ha sido acompañado de amenazas, difamaciones, hostigamientos, cooptaciones e intimidaciones que han sido ejecutadas por actores concretos. La Guardia Nacional que ha sido impuesta en los municipios de Chicomucelo, Ocosingo y Chilón. Grupos armados operando de acuerdo con autoridades municipales. Grupos, líderes y partidos políticos que utilizan el nombre de Modevite para sus intereses. Modevite para sus intereses. Ante lo anteriormente expuesto, exigimos respeto a la autonomía de nuestros pueblos originarios, conforme a los acuerdos internacionales sobre los pueblos indígenas, de decidir y determinar la permanencia o retirada inmediata de la Guardia Nacional en cada ejido o municipio. La no reactivación del trabajo en las minas del ejido Grecia en el municipio de Chicomucelo por empresas mineras transnacionales. Respeto a la decisión de los dueños y dueñas de este territorio, no a la construcción de la Carretera de las Culturas y del Tren Maya. Cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio de la libre determinación en los municipios de Chilón y Citalá, Chiapas. Como Modevite, a pesar de las estrategias de gobierno para controlar o destruir a las organizaciones en resistencia, hoy reafirmamos nuestra identidad como pueblos indígenas organizados que defiende y ejerce su autonomía. Porque defender lo que es nuestro es un derecho. Por la defensa de los pueblos unidos resistiremos. Por la vida, por la paz, partidos políticos nunca más. Dado en el ejido Lázaro Cárdenas, municipio de Chicomucelo, a los 22 días del mes de septiembre del año 2020. Movimiento en defensa de la vida y del territorio. Chicomucelo, Yajalón, Ejido Candelaria de San Cristóbal de las Casas, Oshú, San Juan Cancuc, Ocosingo, Altamirano, Chilón, Citalá y Tenejapa, Chiapas. En septiembre de 2020, elementos de la Guardia Nacional ejecutaron a Jessica Silva e hirieron a su esposo en La Boquilla, en Chihuahua, en el contexto de una protesta en defensa del agua. Vemos que este es también uno de los patrones sistemáticos en el accionar de cuerpos militarizados como la Guardia Nacional. Y también estamos viendo, Ivette, en Chiapas, tú nos podrás decir si también en el país está patrón de criminalización a quienes defienden el territorio y específicamente a quienes defienden el territorio frente a estas propuestas militarizadas del Estado. Entonces, si nos puedes comentar justamente toda esta estrategia, Ivette, que hay contra defensores y defensoras comunitarias al decir que pues están oponiendo porque seguramente ellos son los violentos o porque algo esconden o porque son criminales, etcétera, etcétera.
Sí, es muy, muy importante lo que mencionas, Azalia, y precisamente se deriva de esta cuestión de cómo es que operan los cuerpos militares, cuál es la lógica, una lógica de guerra, de confrontación, de decir, de criminalizar, como lo mencionabas, una que empezó desde la guerra contra el narcotráfico y después se sostuvo con estos intentos de alguna manera crear un marco normativo en el sexenio de Enrique Peña Nieto para legitimar el trabajo en tareas de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas. Ahora, sobre el aspecto que mencionas de esta criminalización a defensores del territorio, pues efectivamente esto ha sido documentado por muchos mecanismos internacionales y por organizaciones internacionales, que quien defiende los territorios, defensoras, está en un grado de vulnerabilidad sumamente delicado. Y han sido coincidentes comisiones de derechos humanos, la Comisión Nacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, por mencionar algunos, en que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública significa la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Es decir, ha sido de los momentos en donde han coincidido en que efectivamente es el clima, digamos, clave para que existan este tipo de violaciones graves a derechos humanos. Por eso, la alerta de que la Guardia Nacional, al estar constituida por Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina, pues se tengan que tener controles externos de su actuar para que no existan este tipo de violaciones a los derechos humanos. Nos están haciendo en el comentario y que también es muy común cuando platicamos de estas violaciones de derechos humanos con la militarización, y es si esta estrategia militarizada ha dado frutos o no para atenuar o frenar la violencia que hay en este país. Sí, pues los datos han dicho que no, que efectivamente esta estrategia de que el ejército saliera a las calles, que vino, como lo mencionaba en la anterior intervención, desde la guerra contra el narcotráfico, se sostuvo con el sexenio de Enrique Peña Nieto y que ahora, digamos, se continúa, porque en 2018, después de que se declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior y se dijo que las tareas de seguridad pública tenían que estar a cargo de elementos de la policía de carácter civil y no de las Fuerzas Armadas, pues se pensó desde la sociedad civil que era un gran paso porque ya se había de alguna manera blindado ese terreno, pero después con la creación de la Guardia Nacional y luego las leyes secundarias y un acuerdo de mayo del año pasado, en donde se dijo que las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Permanente, que es la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, podría hacer tareas de seguridad pública, de alguna manera se volvió a abrir este canal para que estuvieran activas en pública. Y esto es delicado porque de alguna manera se está creando el cuerpo normativo o las normas para que accionen estas Fuerzas Armadas, y de alguna manera pues ya las tenemos activas, sobre todo, como lo mencionabas al inicio, en territorios indígenas está la Guardia Nacional, y decir está la Guardia Nacional también es decir está el Ejército y está la Secretaría de Marina, y eso es grave. Sin olvidar que para el caso de Chiapas, el ejército mexicano como tal también mantiene un despliegue en las comunidades, específicamente en las comunidades que están resistiendo desde la autonomía y están construyendo sus propios procesos organizativos y políticos. Y justo hace una semana, pues el Fraiba publicamos un artículo a propósito de la traición de febrero, que es cuando el gobierno de Ernesto Zedillo intensifica la militarización de las comunidades de pueblos originarios, las zapatistas, pero también
incluso comunidades no zapatistas, y arrasan con procesos importantes, tanto culturales, sociales, desde los pueblos originarios. Por eso nosotras en Fraiba, apelando a la memoria viva, decimos, queremos una paz sin militarización. Entonces vamos a escuchar el Noti Fraiba de esta semana, que refiere las graves violaciones a derechos humanos de la histórica militarización en contexto de contrainsurgencia en el estado de Chiapas. Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Militares nunca más. La traición de febrero, la huella de la guerra continúa. El 9 de febrero se cumplieron 26 años de la traición del gobierno federal al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la traición a toda una nación que exige paz, y la respuesta del Estado fue la activación del Plan de Contrainsurgencia Chiapas 94. Esta acción se dio en el contexto de la distensión al conflicto armado interno y la reactivación del diálogo. El gobierno mexicano mostró su rostro más fiel de sí mismo, la represión hacia los pueblos. El expresidente Zedillo, en febrero de 1995, anunció la liberación de órdenes de aprehensión y las incursiones militares que dieron como consecuencia una profundización de la ocupación de las Fuerzas Armadas en el estado de Chiapas, la cual se mantiene hasta ahora. Es la lógica militar de un camino de guerra en contra de los pueblos en resistencia, es el continuum del gobierno mexicano que optó por el exterminio. La incursión del ejército mexicano a la selva chiapaneca tenía la finalidad de detener a la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo cual provocó el desplazamiento forzado de miles de personas que huyeron hacia las montañas. Otras padecieron privaciones arbitrarias de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, cateos ilegales, violaciones al derecho de libre tránsito por la instalación de retenes militares, que causaba terror en la región, hostigamiento militar y paramilitar permanente, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, hechos denunciados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 11 de febrero de 1995. Esta política genocida del Estado mexicano es recordada por la proliferación de los grupos paramilitares en el territorio chiapaneco, especialmente en la zona Altos, donde persiste la impunidad que ha reactivado a los grupos sucesores del paramilitarismo. Actualmente en los municipios de Aldama y Chalchihuitán existe una situación crítica de violaciones a los derechos humanos, lo cual ha provocado el desplazamiento forzado de miles de personas y una violencia generalizada que no cesa. Esta violencia se intensifica también en la zona selva en contra de territorios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde pueblos y comunidades de Moisés Gandhi están afrontando hechos perpetrados por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. Están también las agresiones a los territorios en la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, en el municipio oficial de Huixtán, ¿no? Estos ataques se articulan en estrategias que vienen desde el Estado mexicano, de los gobiernos municipales, estatales y federales, que continúan impulsando la contrainsurgencia hacia los pueblos y procesos autónomos. Esta estrategia de exterminio se extiende hacia los pueblos originarios que en México están construyendo la autonomía y que afrontan proyectos de despojo como el Plan Integral Morelos, el Corredor Interoceánico o el Tren Maya. Polos de desarrollo que atentan contra la vida de los pueblos originarios. Sin embargo, las luchas por horizontes de vida se impulsan desde las comunidades y se articulan como movimientos mundiales en defensa de la humanidad y de la madre tierra. La esperanza de
vida con paz y dignidad y justicia se sigue impulsando desde acciones locales hasta acciones mundiales en una apuesta por un cambio de sistema. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México, una coproducción con la Que Huelga Radio. La insurgencia, con el despliegue de militares en las comunidades chiapanecas y la construcción de grupos paramilitares, pues ha dejado violaciones a derechos humanos pues muy graves, como masacres, desplazamientos forzados, torturas, ejecuciones arbitrarias. Y dentro de esta memoria histórica, justo el día de mañana, 20 de febrero, se cumple un aniversario de la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano. Él, junto con su familia, su esposa, sus hijos, hijas, se encontraban desplazados cuando una incursión militar llega a la región donde ellos estaban y buscando refugio, integrantes del 17 Batallón de Infantería le disparan por la espalda cuando él va caminando en la montaña para refugiarse y llevaba en la espalda a su hijo. Ese es uno de los casos que se encuentra en informe de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es también parte de esta memoria de este mes de febrero que desde el FRAIBA estamos también pues recordando como una deuda histórica del Estado mexicano y también como posicionar este contexto para decir que la militarización no ha sido una solución a la violencia y que al contrario las estrategias basadas en los conceptos de guerra, como bien mencionaba Ivette, pues intensifican también la violencia. Joaquín e Ivette, pues una pregunta justamente que también queda como muy importante es, entonces, ¿cómo los pueblos mantienen o cómo se mantienen organizados ante esta violencia que ahora viene de una violencia generalizada también y también la violencia que viene desde el Estado mexicano? ¿Qué están haciendo, qué están construyendo desde los pueblos en esta opción por búsqueda de proyectos de paz? No sé si ya regresó, tenía algunos problemas porque se va la luz en su comunidad. ¿O no, Joaquín? ¿Sí? ¿Será? Hola, Joaquín. Parece que tienes inactivo el micrófono, Joaquín. Bueno, no, Ivette, mientras retomamos el enlace con Joaquín, ¿cuáles? Porque sí las han hecho en oposición a estas propuestas militarizadas del Estado mexicano. Claro, es sin duda un camino muy valiente, digno, que han tomado los pueblos originarios para defender su territorio. Y específicamente nos ha tocado acompañar junto con ustedes el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, un camino de comunidades del municipio de Chilón en contra de la construcción de este cuartel general de la Guardia Nacional, que una vez más han tomado la confianza en las autoridades, en las instituciones judiciales del Estado mexicano para clamar la protección y garantía de los derechos que tienen como integrantes del pueblo indígena tzeltal, que han pedido a los juzgados federales, al juzgado específico, al juzgado cuarto de distrito,
en materia de amparo y juicios federales, quien conoce este amparo en contra de la construcción del cuartel general de la Guardia Nacional, le han pedido pues justamente que se protejan estos derechos a través de la suspensión de la construcción de este cuartel, argumentando que no se respetó su derecho a una consulta libre e informada, también a la protección de su territorio, porque como lo mencionaba Joaquín al inicio de la charla, no es únicamente que la presencia militar sea partícipe y autora de estas graves violaciones a derechos humanos, ejecución extrajudicial, tortura y demás. También rompe otros derechos como la libre determinación, que implica este respeto que mencionaba Joaquín a los usos y costumbres comunitarios, porque irrumpen la presencia militar dentro de todos esta cosmovisión y manera de vivir de las comunidades en su territorio, pues también tiene esa incidencia la presencia militar, y esto también se argumentó en este amparo. Y finalmente, el derecho a la no militarización de los territorios, que está reconocido en cuerpos normativos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas de la ONU. En su artículo 30 dice específicamente que las comunidades indígenas se les deberá consultar en aras de proteger su territorio de la presencia militar. ¿Por qué? Precisamente tomando en cuenta todos los estragos que ha tenido esta presencia militar históricamente, como lo mencionabas, Azalia, pues Chiapas tiene una historia muy, muy fuerte del dolor que ha causado la presencia militar, pero también en esta digna rabia que ha llevado a la organización de las comunidades frente a este tipo de proyectos, y que ahora no son ajenos. El decir que actualmente la militarización se ha acabado, pues no es una gran mentira. La militarización sigue ahora a través de este cuerpo civil. En teoría, en la Constitución lo dice, pero en la vía de los hechos sabemos que la Guardia Nacional es un cuerpo militarizado. Muchas gracias, Ivette. Ya retomamos a Joaquín también. Para hacer este diálogo, Joaquín, estamos en la pregunta, y entonces, ¿cómo nos organizamos desde nuestros pueblos para afrontar estas violencias que vienen tanto del Estado, con sus cuerpos militarizados, como por una diversidad de grupos que están generando violencias hacia nuestras comunidades, pues que irrumpen la vida cotidiana en los pueblos? Bueno, pues no sé si ahora sí me escuchan. Ok. Bien, pues ante todo, nosotros como pueblos originarios vamos costumbres, pero todo por la vía del diálogo, por la vía de la plática. Vamos a seguir insistiendo, seguiremos exclamando que como pueblos originarios respeten a nuestros hermanos y hermanas de diferentes grupos, de diferentes etnias, de diferentes organizaciones, que lo que buscamos es la paz social. No queremos que se continúe con esto de la militarización, porque realmente, aunque se ha disfrazado, sigue siendo la militarización, como bien se comentaba. Eso es muy cierto. Dirían por ahí, aunque se vista de otra manera, siguen siendo lo mismo. Por dentro es lo mismo. Yo lo único que quiero y queremos como pueblos originarios es que nos respeten. Damos respeto y queremos respeto. Solamente buscamos trabajar de manera lícita en diferentes ámbitos. Nosotros como PADUC estamos organizados, tenemos comisiones en ganadería, en derechos humanos, en transportes, en comisión de la luz. Son 7 comisiones que tenemos, y vamos a seguir insistiendo al gobierno, pidiendo todo por la vía del diálogo. Así es que el gobierno quizás quiera terminar las diferentes organizaciones, pero nosotros no le pedimos nada al gobierno. Nosotros queremos trabajar, que nos permitan trabajar de manera lícita, que es lo que exigimos, y que nos respeten sobre todo
nuestros usos y costumbres, nuestra autonomía que tenemos en cada comunidad, tenemos nuestros reglamentos internos y a eso nos basamos nosotros. Sí, nos dejas tus palabras de despedida, Joaquín, para ir cerrando esta plática. Ok, ante todo, como pueblos autónomos PADUC, agradecemos infinitamente esta oportunidad de poder explicarnos así a grandes rasgos de cómo estamos como organización. Nos hermanamos con todas las organizaciones que están luchando en contra de estos megaproyectos, con los hermanos celtales de Chilón, nuestra solidaridad con ellos en contra de la imposición del gobierno. Y la licenciada, no olvido su nombre, no recuerdo su nombre, gracias por la explicación que usted nos da y a usted también, muchas gracias por PADUC, se lo agradecemos mucho. Gracias a PADUC. Bueno, mandamos un saludo también a quienes nos estuvieron escuchando: Coyol Willia, Cornelio, Aldo Natangeli, María Harvey, Albert Hernández, Malene Méndez, Xochitl Jerónimo y el compa Beto y algunas otras personas que estuvieron muy atentas a esta plática, mandándonos sus saludos que son pues de mucha alegría para nosotras aquí. Ivette, si nos dejas como tus palabras finales, pues un aliento también como de esperanza entre la crisis de violaciones a derechos humanos que vivimos en este país. Claro que sí. En primer lugar, agradecer el espacio, agradecer la invitación del Fraiba, a quienes estimamos mucho desde el Centro PRO. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por su labor de acompañamiento a los pueblos y comunidades del estado de Chiapas, y también agradecer la palabra del compañero Joaquín, que nos alienta mucho el corazón para seguir luchando, porque yo creo que ahí está la esperanza. Como bien lo enlistaba el compañero Joaquín, está en esa entereza, en esa valentía con la que las comunidades le hacen frente a esta crisis sistemática de violaciones a derechos humanos, de violencia que se vive en nuestro país. Y nos dan una enseñanza de cómo pacíficamente, pero combativamente también, protegen su territorio. Yo creo que ahí está la clave de lo que hacemos también como defensores, como defensoras de derechos humanos. Tomar esta esperanza en seguir construyendo un mundo más digno, día con día, trabajo con trabajo, y que es una lucha de largo aliento, y ha sido un gusto estar por acá, y esperemos que no sea la única vez poder compartir con ustedes a la distancia en estos tiempos de pandemia. Este tipo de espacios nos hacen poder saludarnos y sabernos unidos a la distancia, acá desde la Ciudad de México, en Palenque, en San Cristóbal. Siéntanse acompañados desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Reciban un gran saludo fraterno hasta donde estén. Pues agradecemos todo el trabajo de análisis, de sistematización que hacen desde el PRO y con todas las redes hermanas allá en la Ciudad de México, que están analizando lo que ha significado la militarización en este país. Desde el Fraiba les queremos también agradecer por estar con nosotras y invitarles el día de mañana a las 11. Tenemos otro conversatorio. Nos estamos sumando a las jornadas nacionales de lucha por la memoria de Samir Flores, un defensor de derechos humanos asesinado en el estado de Morelos, justamente en su lucha por el agua. Y mañana platicaremos con algunos colectivos, redes, organizaciones que desde San Cristóbal de las Casas están también en la tarea del cuidado del agua. Estarán con nosotros la Red Ambiental del Valle de Jovel, la Colonia Maya y la Colonia 5 de Marzo. Entonces les esperamos aquí también por nuestras redes del Fraiba, y les invitamos a que visiten también las redes sociales del Centro PRO. Y pues un abrazo a todas. Okay. Bueno, perdón, además, por último decirles que vamos a cerrar escuchando un canto de las abejas de Actial,
quienes son justamente un símbolo de lucha civil pacífica en contra de la militarización. Paz, 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 paz con justicia y dignidad para los pueblos indios de México, justicia y paz. Pueblos hermanos masacrados, desde siembra y vivida la opresión, hoy se levanta desde su sombra con el reclamo de vivir en paz. Paz, 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 paz con justicia y dignidad para los pueblos indios de México, justicia.